Grande en cantidad de estudiantes, también conformada por muchos jóvenes del país. La Universidad Central del Ecuador remonta sus orígenes a la Universidad Central de Quito, la cual se formó de la unión de las universidades San Gregorio Magno, fundada en 1620 por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1688 por los dominicos. Somos una de las instituciones educativas más importantes de América Latina. Somos la cuarta universidad más antigua de este continente. Somos más de 50.000 estudiantes, 2.000 académicos y 1.500 trabajadores. Somos la comunidad de universitarios más grande del país. Profesores, investigadores, colaboradores, trabajadores y egresados. Tenemos 66 carreras y una oferta totalmente amplia de posgrados. Desarrollamos ciencia, tecnología y humanidades. Nuestras carreras abordan todas las ciencias y mantenemos vivo el pensamiento crítico. Nuestra oferta académica ha crecido, por ello se han creado 4 nuevas facultades. De 17 existentes pasaron a 21. Somos un espacio en donde se proponen alternativas y soluciones a problemas nacionales. Nos mueven las ganas de aprender y construir en un ambiente de diversidad, respeto y unión. Nuestros académicos publican en revistas de prestigio. Sus trabajos abordan temas desde artes hasta las ciencias nucleares. Tenemos publicados en 2019 250 artículos de más alto nivel de impacto. Tenemos laboratorios de punta en todas las carreras y contamos con el centro de simulación médica y robótica más avanzado del continente. Los pensadores más importantes del país pasaron por nuestras aulas. Aquí estudiaron presidentes, diplomáticos, dirigentes sociales y escritores. Tenemos una radio universitaria que emite 3.100 programas al año. Contamos con 5 museos, un coro universitario, cine y cada año se organizan más de 600 actividades académicas y culturales a las que asisten más de 60.000 personas. Somos una universidad pública abierta al mundo. Convivimos con todas las diversidades políticas, religiosas, étnicas, de orientación sexual, de género y situación económica. Somos más que una institución educativa, somos el organismo social más recordado y estamos presentes en la hoja de vida de millones de ecuatorianos. Tenemos un sistema integrado de bibliotecas enorme, con una biblioteca general y 21 bibliotecas especializadas en cada facultad. Además, contamos con una base de datos virtuales con más de 1.000 visitas diarias. La Universidad Central del Ecuador implementó la red inalámbrica Wi-Fi más grande de las universidades, con 800 puntos de acceso y un data center de última generación. La riqueza más importante que tiene nuestra universidad es su gente. Celebramos la diversidad étnica del Ecuador y del mundo. Nuestra identidad se crea y se recrea en pasillos, oficinas, aulas, canchas y bibliotecas. Somos la universidad que ejecuta el primer protocolo general de prevención, atención y sanción a los casos de violencia de género. Queremos construir y transmitir a la ciudadanía una cultura de convivencia. Somos la universidad más antigua del Ecuador. Nacimos el 5 de septiembre de 1620. Somos la universidad que ha acompañado el desarrollo del país desde sus orígenes en la colonia. Nacimos casi con la ciudad de Quito y nos hemos mantenido hasta hoy como la universidad emblemática y orientadora de la Academia Ecuatoriana. Somos la Universidad de Eugenio Espejo, el prócer de la independencia, el médico, el primero que sugirió un sistema de cuarentena para impedir la transmisión del virus de la viruela. Somos la Universidad de José Mejía Lequerica, el primer botánico del Ecuador, representante extraordinario en las Cortes de Cádiz. Somos la Universidad de los próceres del 10 de agosto de 1809. De los mártires del 2 de agosto de 1810. Somos la universidad pública del siglo XX, que ha acogido a hombres y mujeres ilustres que han configurado el destino de este país. Somos la Universidad Central del Ecuador. Somos la presencia de la academia en el contexto de esta emergencia sanitaria que vivimos, con todos los retos dolorosos. Somos la universidad que se moviliza en los barrios.
Somos la universidad que capacita a los vigilantes comunitarios para que detecten los casos, los aíslen y aíslen el entorno. Somos la universidad que tiene el laboratorio biomédico más avanzado de la Academia Ecuatoriana para realizar pruebas diagnósticas de los casos sospechosos de COVID-19. Somos la universidad que ha desarrollado una técnica para medir anticuerpos, la más avanzada también de la Universidad Ecuatoriana. En fin, somos la universidad del país. Somos la universidad del pueblo ecuatoriano. Somos la universidad histórica. Desde la entraña de esta universidad cuatricentenaria, saludo con emoción a los alumnos, a las alumnas de nuestra maravillosa universidad, a sus profesoras y profesores, a sus servidoras y servidores, también a sus graduados, a los exalumnos que pueblan el país en todos sus costados. La Universidad Central está viva, seguirá viva y afirmará su vitalidad en el futuro abierto al infinito. Un gran abrazo del rector. Muy bien, ya estamos aquí. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio que estamos transmitiendo aquí desde Politigamia. El conversatorio Resultados de la Consulta Popular. ¿Qué nos quieren decir? Para esto estamos también junto a nuestra gran compañera de transmisiones, Megan Espinosa. Meg, muy buenas noches. ¿Cómo estás en esta fría noche del 26 de abril? Muy buenas noches con todos, todas y todes quienes nos acompañan en el conversatorio inaugural de una nueva temporada de Política con Café y Pan, su espacio favorito de entrevistas. ¿Cómo estás, Teo? Muy buenas noches. ¿Qué tal te encuentras? Yo personalmente me encuentro bastante bien, con un poquito de frío, como que la Sierra Ecuatoriana se ha puesto medio fría estos días, pero pues bueno, no, creo que ya es costumbre también que empiece diciendo que tengo frío, pero pues ni modo, así es la cosa. Ciertamente, y por cierto, a nuestras seguidoras, seguidores de hace muchísimo tiempo, siempre tú dices dónde estás. A veces sueles estar en Quito, otras veces sueles estar en La Tacunga. Hoy, ¿desde dónde estás, Meg? Por supuesto, mi querido Teito, el día de hoy me encuentro desde la bella ciudad de La Tacunga. Sí, no me encuentro en Quito. El día de hoy viajé para acá, pues para pasar el fin de semana con mi familia y pues aquí nos encontramos. Qué chévere, Meg. Y hoy día es viernes y el cuerpo lo sabe y estamos aquí en este conversatorio, ¿no? Cuéntanos, ¿qué vamos hoy día a analizar? ¿Cuáles son las expectativas de este conversatorio tan esperado? Por supuesto, mi querido Teito, como sabes y como sabemos todos y todas todas y todos los ecuatorianos, hace unos días, es más, el pasado domingo, se llevó a cabo el proceso electoral de preguntas de consulta popular y referéndum, ¿no? Entonces, esto es un acontecimiento que ciertamente ha brindado un cierto debate en nuestro país referente a algunas preguntas, qué se espera, qué no se espera. Entonces, más o menos en ese tenor vamos a ir construyendo el conversatorio del día de hoy. Y por supuesto, para como que analizar un poco más allá de qué van estas preguntas, no sé, cómo va a cambiar la vida en el Ecuador después de que se implementen las medidas expresadas tanto en el referéndum como en la consulta popular. Tenemos a tres mentes brillantes esta noche para que nos brinden sus perspectivas, sus opiniones y, por supuesto, sus lecturas políticas sobre las preguntas. Así es, Meg. En esta noche, amigas y amigos, hemos traído a tres diferentes analistas para junto con ellos, conversar acerca de los resultados de la consulta popular y referéndum que se realizó el pasado domingo. Esta noche nos acompañarán Martina Pérez, nos acompañará también Andrés Ríos y por supuesto también nos va a acompañar Jairo García Pozo. Así que esta noche se va a venir
excelente. Amigas y amigos, recuerden que nos ayudan muchísimo si comparten esta publicación, si comentan, si reaccionan. Por supuesto, nosotros estamos encantados de recibir sus comentarios, de recibir sus saludos. Cuéntenos desde dónde nos están viendo, porque sabemos que nos ven desde Loja, desde Cuenca, desde Guayas, desde Imbabura, en fin, nos ven a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Por supuesto, como lo vimos la semana anterior, tenemos cobertura a nivel nacional. Así que, bueno, pues vamos con nuestras invitadas, con nuestros invitados de hoy para empezar ya este conversatorio. Así que mientras les voy uniendo, coméntanos, ¿qué tal esta semana de clases? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo están las cosas en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador? Por supuesto, mi querido Teito. Sí, esta semana de clases estuvo un poquito ajetreada, pero bastante interesante. Yo considero que pues en la universidad, mejor dicho, en la facultad hemos empezado bastante bien este nuevo semestre. Personalmente tengo bastantes expectativas con las materias que recibimos, excelentes profes, y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el semestre. Pero ya digo, tengo las expectativas al 100%. Y pues nada, eso creo que es un sentir general, ¿no? Así es algo que compartimos todas y todos. En este momento ya tenemos a Martina Pérez y a Andrés Ríos aquí en el escenario. Así que, Marti, ¿cómo estás en esta noche? ¿Desde dónde estás conectada? ¿Cómo estás? Hola, primero con todos y con todas, qué gusto compartir este espacio con ustedes, alumnos brillantes, compañeros brillantes de la facultad, y con Andrés, Jairo, que en realidad creo que va a ser una conversación bastante enriquecedora y crítica sobre todo. También me siento muy feliz y honrada de estar en este conversatorio inaugural de su nueva temporada y les felicito mucho y un abrazo a todos y todas que nos escuchan. Muchísimas gracias, Marti. Y así es, amigas y amigos, esta noche inauguramos oficialmente la segunda temporada de Política con Café y Pan. Después de mucho tiempo, después de varias sorpresas que hemos preparado, finalmente lanzamos hoy la segunda temporada de Política con Café y Pan con este tema que es tan rico. Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo estás esta noche? ¿Desde dónde estás conectado? Creo que se nos colgó un ratito Andrés. Jairo, yo te veo aquí bastante entusiasta y como ya te dije, tras bastidores, creo que esta noche tu cuarto, tu setup va a ser la sensación del momento. ¿Cómo estás en esta noche, querido Jairo? Hola, qué gusto compartir este espacio con ustedes, qué gusto verte a Martina nuevamente, a Andrés, y también ¿no? felicitarlos por el trabajo que están haciendo ustedes de su plataforma. Ha sido también un gusto estas últimas semanas poder colaborar con ustedes, trabajar en ciertos artículos, en ciertos espacios, y sobre todo en este espacio de ahora que siento que será muy productivo, justamente para quienes nos están viendo. Exactamente. Muchas gracias, Jairo, por estar aquí presente. Andrés, que se nos desconectó un ratito, así que vamos a esperarle un chance. Y mientras tanto, pues esperemos que a nadie se le vaya la luz, porque con estos cortes que están intermitentes, chuta, uno nunca sabe realmente. A lo mejor y abren las compuertas de Mazar otra vez, como dijo Daniel Noboa, y se nos va la luz. Yo qué sé, todo puede suceder. Pero estoy seguro de que a nadie se le va a ir la luz y todo hoy va a ir de maravilla. Qué maravilloso tener a Andrés, a Jairo y a Martina aquí, ¿verdad? Qué lindo es nuevamente tener a Marti y a Andrés, que ya estuvieron aquí en la primera temporada. Por supuesto que sí, querido Teito, de verdad, qué gusto, chicos, tenerles aquí. Como siempre he recalcado, incluso en varias ediciones anteriores de Política con Café y Pan, realmente es valioso tener a mentes tan brillantes compartiendo sus opiniones, compartiendo sus perspectivas, educándonos, porque yo eso sí, soy fiel creyente de que uno siempre aprende algo nuevo todos los días y pues por supuesto qué mejor que hacerlo de personas que pues, tienen un criterio
un criterio, pongámoslo así, crítico, un criterio acertado, pongámoslo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso definitivamente muy agradecida de tenerlos aquí a los tres. Nada, completamente honrada. Sí, parece que en este momento Andrés ya está con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? ¿Desde dónde estás conectado? Hola Teo, hola Megan, saludos a todos, a Jairo, a Martina, saludos primeramente desde la ciudad de Loja, desde nuestra castellana. Muy bien, gracias, gracias por el espacio Teo para poder conversar sobre estos temas de fundamental importancia para el país y sobre todo para la sociedad. Estamos prestos para ello. Así es, muchas gracias Andrés, a ti también por estar aquí y por supuesto bienvenido a casa nuevamente, que ya nos acompañaste en la primera temporada de Política con Café y Pan. Bueno, pues previo a empezar este conversatorio, explicamos cuál va a ser la dinámica. A lo largo de todo este conversatorio, de todo este programa, van a existir 4 preguntas que vamos a formular tanto Megan como mi persona, y en cada una de ellas recomendamos que tengan una respuesta de 4 minutos a fin de que todas y todos podamos participar. Y bueno, pues de esta manera también esperamos que en el público exista un gran nivel de comentarios, de preguntas. A veces suelen tener unas preguntas increíbles, así que amigas y amigos, ya saben, les estamos leyendo en comentarios. Compartan con todas las personas a las que les interesa la política, con las que siempre están jodiendo en temas de política, para que se unan a este enriquecedor conversatorio. Así que vamos, Meg, con el primer latigazo. Por supuesto que sí, querido Teito. Y pues qué mejor manera de empezar como que este conversatorio, esta tertulia que vamos a tener en esta noche con una pregunta fundamental. Y yo creo que es algo que a todos como que nos ha estado aquejando, no sé, es una pregunta que yo creo que a la mayoría de nosotros nos ha estado rondando desde que se dieron a conocer los resultados de la consulta popular, ¿no? La pregunta es, chicos, ¿de qué manera creen ustedes que afectarán a los ecuatorianos las medidas que se adoptarán después de la consulta popular y referéndum? Nuevamente, ¿de qué forma creen que los ecuatorianos y ecuatorianas se verán afectados por las medidas que se aplicarán a partir de la consulta popular y referéndum? Como les había mencionado Teito, pues vamos a contar con un tiempo aproximado de 4 o 5 minutos entre cada participante para poder escuchar las perspectivas de todos los invitados. Eso, no sé de qué manera podríamos empezar, Teito, en qué orden tal vez, si puedes establecer el orden, por favor. Me parece que sería oportuno hacerlo en este momento de acuerdo al orden en que salen en pantalla, así que sería primero Marty, luego Andrés y finalmente Jairo, para después, en cambio, invertirlos e irlos combinando. Así que, Marty, el micrófono es tuyo. Gracias, Teito. Yo estaba como cuando estábamos en el colegio y decíamos que no me toque, que no me toque, que no me toque, que no soy la primera en la exposición. Mentira, no. Realmente creo que la consulta popular nos dijo 2 cosas. La primera es que hubo ausentismo. Eso quiere decir que muchas de las personas no estuvieron de acuerdo con la consulta popular, no estuvieron de acuerdo con el referendo. Otra de las cosas que creo que es importante aclararlas es que muchos analistas han dicho que los resultados de la consulta popular refieren una aceptación general a la gestión de Noboa. Y yo no creo que es así. Realmente creo que hubo un voto reflexivo por parte de los ecuatorianos. No a todos nos gustó el resultado. Realmente yo, mi posición política es en contra de la militarización, pero en general nunca había pasado esto, ¿no? Por lo general en las consultas populares la mayoría de resultados siempre son en plancha, ¿no? O sea, como incluso la manera de votar es así es como, digamos, es una comunicación mucho más fácil con la ciudadanía de que se vota en plancha. Y en esta ocasión, siento que es muy interesante también como analizar, que voy a tomar el tiempo si no me voy, es interesante analizar que la ciudadanía dijo, efectivamente, yo les doy el voto de confianza porque tengo un problema latente, tengo miedo, soy un pueblo que tiene miedo porque hay un problema latente que es la inseguridad.
Entonces, por supuesto que tenemos diversas lecturas sobre la inseguridad, tenemos diversas lecturas sobre, porque yo, por ejemplo, siento que la seguridad se combate no con la militarización, no con políticas de mano dura, sino más bien con políticas, digamos, más integrales y atacando las raíces estructurales y también cuestiones estratégicas nacionales, lavado de activos, combate al lavado de activos, combate también incluso también como qué se está haciendo en el sistema carcelario y también cómo estamos manejando, por ejemplo, el microcapital extorsivo. O sea, hay muchos de los frentes que se pueden manejar y yo creo que las principales consecuencias para la ciudadanía de esta consulta popular es que la militarización va a ser la forma y el mecanismo que el gobierno ha elegido para enfrentar la inseguridad evadiendo muchas de las razones estructurales, evadiendo incluso que la militarización es un riesgo en el país, es un riesgo porque las Fuerzas Armadas en América Latina han estado politizadas históricamente. Entonces creo que ya me queda un minuto y lo voy a utilizar para justo analizar cómo también se ha manipulado también a partir de estos resultados de la consulta popular, porque efectivamente nos han dicho que van a incrementar penas, que van a haber más penas para los criminales, cuando efectivamente hay más aprehensión de personas asociadas a delincuencia, pero no se les puede procesar. Es decir, la mayoría de personas llegan a la Policía Nacional y luego se les libera. Es decir, ¿para cuándo una reforma del Estado? ¿Para cuándo la depuración de funcionarios corruptos? ¿Para cuándo una estructura judicial que funcione bien, que no sea corrupta? Y también incluso han dicho que las judicaturas especializadas, que también la extradición, cuando las condiciones del país no dan para eso. Y otra de las cosas, y con eso termino antes de irme más allá del tiempo, nos han dicho que van van a tramitar por Asamblea Nacional el trabajo por horas. O sea, eso otra vez nos comprueba que no era necesaria una consulta popular, pero así era este país y realmente comprobamos que el gobierno de Noboa no va a escuchar la voluntad popular y va a seguir aplicando la política de la improvisación y la destrucción de lo público. Así es, mi querida Marty, de verdad, creo que son puntos fundamentales como para establecer en este momento. Principalmente rescato esta última cuestión que, ay, creo que me fue un momento, ya regresé, ya, ok, no sé si es que me escuchan, ¿sí? Ok, no sé qué le pasó a mi compu, se colgó un rato, estoy teniendo problemas de conexión, me tocó cambiarme de dispositivo, pero bueno, no hay problema, aquí seguimos. Como decía, Marty, muy importante lo que has rescatado. Sinceramente, bueno, creo que en esta última parte que tú mencionabas acerca de que realmente esta consulta popular, sí es como para escuchar la voluntad del pueblo. ¿Es real lo que se está tratando de manifestar aquí? ¿Por qué se menciona esto? Hay una cuestión muy interesante que también entró al debate de esto de la consulta popular previo a los días en que fuimos a los recintos electorales, y fue precisamente cómo la herramienta de la consulta popular y los referéndums son más bien también herramientas políticas que se utilizan para la legitimación de gobiernos, ¿no? Entonces también hasta qué punto es lo que, tal y como mencionaba Martí, se escucha realmente al pueblo, ¿no? Ahora, por supuesto, también hay que entender una cosa, y tal como había mencionado Martina, pues vivimos en un momento en el que la sociedad, en el que el pueblo ecuatoriano está con muchísimo miedo precisamente por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces sí es una cuestión que creo que deberíamos ponernos a reflexionar un poquito más. Dicho esto, mi querida Marty, vamos a pasar ahora con Jairo, que es quien me aparece ahorita en la pantalla. Por favor, Jairo, puedes empezar. Sí, no, igual comparto mucho de lo que dice Marty. Es súper complicado ver el panorama después de la consulta popular y sobre todo ver qué está haciendo nuestra clase política después. Por ejemplo, del trabajo por horas tramitado por la Asamblea, te llega a preocupar muchísimo, ¿no? De hasta qué punto se respeta la voluntad popular. Yo resumiría la consulta popular con que el Ecuador manda un mensaje de que tiene miedo, un mensaje de necesita ayuda, y ese es el mensaje de las preguntas de seguridad,
pero también manda un mensaje de yo tengo dignidad, al no ceder quizás nuestra soberanía a los arbitrajes internacionales, al no ceder nuestros derechos laborales. Entonces, quizás eso no es el miedo, pero tengo dignidad. Y creo que es muy importante decir que estas, en especial estas dos preguntas, hay una victoria importante de las y los activistas políticos que sin ningún rédito económico, que por voluntad propia empezaron a crear contenido en redes sociales, a informar y a decirle, "Ah, miren, aquí hay un problema, está pasando algo y nos están intentando meter estas dos preguntas dentro de todo lo que está sucediendo". Entonces, sí, ¿no? Esa es una victoria importante para las personas que, como ustedes, ¿no? Como esta plataforma que está creando contenido, que sale a las calles, que entrevista, que se encarga de recibir información. Y también es muy preocupante el mensaje del Ecuador en el sentido bélico, en el sentido de la única forma de acabar con la delincuencia es más militares, más policías y más violencia. Y eso se traduce en un estado fallido, en una sociedad fallida. Y justo ayer, anteayer, veíamos aquí en el Carchi, en el límite Carchi-Imbabura, cómo a un menor de edad se le quemó por robar aguacates, ¿no? Y te das cuenta de que el Ecuador, la sociedad, ve la única solución para eliminar la pobreza, delincuencia, generar más violencia. Y como sociedad sí debemos pensar en qué nos diferenciamos quizás de las personas que están cometiendo algún crimen y por qué estamos llegando a hacer lo mismo. En este caso yo sí me ponía a reflexionar de que sin la consulta popular tuvimos solo preguntas para darle más poder a la policía, más poder a los militares, y la sociedad no ha tenido un espacio para reflexionar en por qué los últimos gobiernos no han creado políticas públicas para salvar nuestras infancias, salvar a nuestros adolescentes de salir, ¿no? De los grupos delictivos. Entonces, eso me parece lo más importante, como el reflexionar después de la consulta popular. Sí, sí, ciertamente, mi querido Jairo, lo que nos mencionas es algo bastante triste y sin duda alguna, como tú nos dices, como tú bien dices, pues es algo en lo que debemos reflexionar, ¿no? Como sociedad, ¿a dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que realmente manifiesta o o qué es lo que realmente nos está diciendo que en las preguntas en las que precisamente se hablaba sobre darle más poder a la policía y a las Fuerzas Armadas, pues hayan sido precisamente las preguntas que hayan ganado, ¿no? Las preguntas en las que prácticamente casi todas las provincias, a excepción de unas 2 o 3 provincias, dijeron que sí, ¿no? Entonces eso es algo ciertamente preocupante y pues también retomando tanto lo que menciona Jairo como lo que menciona Marty, ciertamente la cuestión de la militarización y el darle más, como más poder, sí, como más poder a estas como fuerzas del orden, pero que utilizan más la cuestión del, como el uso de la fuerza, pues valga la redundancia, ¿hasta qué punto es una solución real? ¿No? ¿Hasta qué punto esto no es solo como una solución a corto plazo, como dando pataditas de ahogado, porque ya no se sabe qué más hacer con la situación de nuestro país, ¿no? Tal y como mencionaban, la cuestión es un problema estructural y realmente hay que atacarlo como desde raíz, ¿no? Entonces esto es nada más como, yo lo veo algo así como poner un poquito de pintura en una pared que se está cayendo a pedazos. Eso, de verdad, muchas gracias por su reflexión, chicos. Y a partir de este momento, mi querido Andrés, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Y bueno, para ser concretos y al igual que mis compañeros Martina y Jairo, pues concuerdo en que la consulta popular y el referendo generó un amplio debate y generó gran expectativa aquí en el país. Si bien es cierto este proceso electoral que abarcó 11 preguntas, de las cuales algunas sí han sido criticadas de cierta manera, pero yo creo que no hay que ver los errores de forma, sino los errores de fondo. Entonces, temas como la extradición de los ecuatorianos, el tema de las judicaturas especializadas en materia constitucional, el tema del arbitraje internacional, que también me parece fundamental, el de conversarlo, ¿no? También el tema de las reformas también al Código Laboral y al Código del Trabajo, ¿no? Que han sido
vistos principalmente como un test de fuego para el presidente Daniel Noboa, que en realidad a la mitad y a poco de que se viene un proceso político, que es la candidatura a la presidencia en el año 2025, eh, realiza esta consulta popular. Entonces, según los resultados que nos arrojó, de que de las 11 preguntas, en las 9 hay un sí rotundo, pero en 2 de esas preguntas hay un no. Entonces, yo ahí sí quiero decir que, bueno, el presidente Daniel Noboa sí ha venido rescatando y destacando sobre todo el respaldo a sus propuestas de seguridad, a las propuestas que incluyen el papel de las Fuerzas Armadas en conjunto con las fuerzas policiales en la lucha contra el crimen organizado y el narcoterrorismo y el narcotráfico como tal, también la ampliación de penas para los delitos graves y la posibilidad de extraditar a los ecuatorianos. Sin embargo, lo que me preocupa en las dos preguntas que tratan del tema del arbitraje internacional y también el tema del trabajo por horas que respaldaban, entre comillas, la economía del país y el tema del empleo, sí me preocupa porque el rechazo yo creo que a la final va a tener implicaciones importantes para lo que va a ser el futuro económico del país. Entonces, en fin, este proceso electoral ha sido visto como en un momento crítico del país. El país se está enfrentando un momento crítico y a todos y a la sociedad civil nos debe preocupar la crisis de violencia, el conflicto armado interno que se declaró la guerra por parte del presidente, por parte del ejecutivo y el dar el estado de excepción, ¿no? Son temas que nos deben preocupar. Entonces, después de que en sí, pues, el sí haya ganado rotundamente en las 9 preguntas y el no en las preguntas que respaldaban supuestamente el tema económico, sí me preocupa. ¿Por qué? El trabajo por horas era fundamental desde mi punto de vista. Yo creo que el tema del desempleo en el país es algo que nos debe preocupar, pero desde el otro lado, desde otra arista, lo vemos como un tema también importante, porque el presidente, si bien lo recalcó, es para paliar el tema del desempleo, pero lamentablemente la sociedad lo rechazó. En cambio, en lo que es el arbitraje internacional, sí, yo creo que ahí o no sé si con los demás compañeros concordamos o no, pero yo creo que eso no bastaba para que el país para poder atraer la inversión extranjera. No, yo creo que esa no era una vía. Habían muchas más opciones que se las debería haber analizado. Y en resumen, o sea, después de que esta consulta popular ha generado un amplio debate, para los analistas políticos, analistas económicos, analistas sociales también, eh, muestran un respaldo significativo a las propuestas del presidente Daniel Noboa. Pero esas dos preguntas, como vuelvo y recalco, que han sido rechazadas, sí nos debe preocupar. Pero yo creo que, como digo, hay que analizar no solo lo de forma, sino lo de fondo. ¿Qué va a pasar con el futuro económico del país? Y eso es mi punto de vista, ¿no? Entonces, nos debe preocupar. Muchísimas gracias, mi querido Andrés. Ciertamente nuestro país está atravesando ciertos momentos críticos en diversas materias, en diversos campos. Y pues tal y como nos ha mencionado Andrés, hay algo muy, muy importante y tal como lo menciona, como una lectura más a fondo, y es el respaldo a las propuestas del presidente, ¿no? Especialmente las propuestas a lo que va respecto al tema de la inseguridad en nuestro país, ¿no? También es muy valiosa como pues esta perspectiva que nos brinda Andrés sobre el trabajo por horas como una solución al desempleo, ¿no? Yo creo que eso es una cuestión en la que podríamos incluso entrar mucho más en debate, pero pues bueno, de verdad, muchísimas gracias por sus perspectivas, chicos. Teito, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué opinas sobre estas tres perspectivas? Bueno, en general, aquí observamos que hay unos puntos en que podemos profundizar mucho más, e incluso me parece, como tú mismo dijiste,
mes que podemos incluso dedicar un conversatorio exclusivo a determinadas preguntas, como este tema de la pregunta acerca de la flexibilización laboral, acerca del arbitraje internacional, donde precisamente gana el no. Y creo que ese puede ser el tema de la próxima edición de Política con Café y Pan. Rescato mucho también lo que manifestaron Martina y Jairo acerca de en qué contexto se dio la consulta popular y referéndum. Y me llama mucho la atención lo que comenta Jairo, porque efectivamente en esta mañana, entre esos 2 días, vimos con tristeza lo que había ocurrido al norte del país, que a esta persona, a este chico que robó unos aguacates, lo incineraron. Es una cosa terrible, terrible, y no tengo más palabras para eso. Pero lo que me llama la atención de Jairo es que nos dice reflexionemos acerca de eso. Me parece que allí está realmente el epicentro de todo. Él mismo decía, debemos preguntarnos en qué nos diferenciamos de las personas que cometen estos delitos. Ciertamente tenemos mucho para pensar acerca de ello. Lo que dice Marty también me parece muy interesante en cuanto al voto reflexivo. Es decir, que no hubo un voto en plancha necesariamente, sino que realmente quienes votamos, bueno, especialmente quienes votaron como que sí, interrumpieron la pregunta, pusieron no, luego votaron otra vez sí, luego otra vez pusieron no, fueron y captaron muy bien el mensaje que se emitió por parte de organizaciones como esta de aquí, como Politigamia, como Madoy, por cierto, que Jairo es el cofundador, etcétera. Muy interesante lo que han mencionado. Y a propósito, le veía a Marty con su taza. Recuerden, amigas y amigos, que esto es Política con Café y Pan, así que dialogamos con un cafecito, con horchata, con agua, con lo que tenemos para amenizar esta tertulia precisamente. Y nada, recalco nuevamente que estamos en este momento casi que de Carcha al Macará, porque tenemos invitados, invitadas de todas las locaciones. Ustedes, amigas y amigos que nos ven detrás de la pantalla, ¿qué opinan acerca de estos criterios? ¿Qué opinan acerca de lo que han mencionado tanto Marty, tanto Jairo como Andrés? ¿Realmente la flexibilización laboral, el trabajo por horas, es la salida para estos tiempos de recesión económica para el Ecuador? Los leemos aquí en los comentarios. Vamos ahora con una segunda cuestión, que me parece va muy ligada a la primera y justo lo que acabamos de mencionar. Para ustedes, ¿cuáles creen que fueron las preguntas más relevantes de la consulta popular y referéndum y por qué? Hubo 11 preguntas. Para ustedes, ¿cuáles fueron las más importantes? En este sentido, pues primero vamos a tener a Jairo, luego a Andrés y finalmente a Marty. Así que, Jairo, el micrófono es tuyo. Complicada pregunta, ¿no? Siento que cada una representaba quizás una realidad o una diferente alternativa para el país. También pensar, ¿no? Que como lo mencionaron mis compañeros, mi compañera anteriormente, esta consulta también se le hacía en un contexto de medir la popularidad del presidente, como ya lo hicieron anteriormente. Entonces, bueno, yo en ese sentido considero yo, ¿no? En lo personal que quizás hubo esas dos preguntas trampa o estas dos preguntas que llegaban a este diferenciador, ¿no? Que son las preguntas sobre el arbitraje internacional y la pregunta sobre el trabajo por horas. Vamos que las demás vienen encasilladas en una temática de seguridad, en una temática que involucra mucho al sistema de rehabilitación del Ecuador. Y quizás son preguntas que muchas veces te incitaban, ¿no? A decir el sí, ¿no? Es como que tú dices, ¿quién no quiere quizás encerrar a un delincuente y más aún en el contexto que vive en el país? Y claro, ¿no? Llegarán las últimas semanas y son las últimas semanas en las que se da cuenta el país que hay dos preguntas que no encasillan ahí y que y yo digo en especial al joven, ¿no? En el trabajo por horas, por ejemplo, le da cierta relevancia de qué va a pasar con el futuro. Un joven que no encuentra trabajo, un joven que está inmerso en el desempleo, pero también un joven que le dice, yo no pienso sacrificar la lucha de mis abuelos, de mis abuelas, de mi padre, de mi madre, por, por mis derechos, ¿no? Por tener un seguro social, por
tener estabilidad, por poder acceder a los décimos. Entonces, para mí me parece súper importante cómo en especial la juventud empieza a reflexionar sobre esta pregunta. Y sobre todo eso, en especial el cómo también empezamos nosotros a empatizar quizás con otro grupo de personas, ¿no? Porque a mí me llamaba mucho la atención que sí, ¿y qué va a pasar con las mujeres embarazadas? En un país en el que la mujer es aún más complicado acceder al trabajo, te llega un trabajo por horas que no se aclara, con una ministra de trabajo que cada vez que iba a una entrevista te cambiaba el mensaje. Entonces tú te preguntas ahí también, ¿no? ¿Qué va a pasar con otros grupos que quizás tienen cierto grado de vulnerabilidad muy diferente al nuestro? Y también la pregunta del arbitraje internacional, que muchos ecuatorianos y ecuatorianas en primero quisimos conocer, ¿no? ¿Qué es el arbitraje internacional? ¿Para qué sirve? Desde el gobierno se enviaba este mensaje para atraer, ¿no? Para dar seguridad a las empresas. Y quizás llegas tú a investigar qué está pasando con los arbitrajes internacionales en otros países. ¿Por qué la Unión Europea? ¿Por qué Estados Unidos está renunciando a los arbitrajes internacionales? ¿Por qué la ciencia te ha dado papers, te ha dado investigaciones que te dice un arbitraje internacional no ha sido tan necesario para atraer inversión extranjera? ¿Por qué quizás grupos ambientalistas te dicen que entrar a un arbitraje internacional es perjudicial para nuestro ecosistema? Te ponían mucho el caso reciente de Chevron, ¿cuánto le va a costar al país? Entonces, a mí estas dos preguntas me parece que con cifras, con experiencias, con vistas a distintas realidades, le dieron una vuelta. Quizás si nos ponemos ver el inicio de febrero, cómo iba la consulta popular, quizás era un rotundo sí en todas las preguntas, y en las últimas semanas se va cambiando quizás esta panorámica. Y incluso el gobierno se da cuenta de esto cuando saca comunicados desde sus bancadas diciendo que estas preguntas no son nuestras, le pertenecen a otra bancada. Entonces como que nosotros nos vamos deshaciendo de esto porque ya se venían oliendo que las preguntas quizás con todos los mensajes que dije anteriormente ya presentaban otra realidad. Chévere, Jairo, muchas gracias. Esa respuesta me gustó mucho porque tiene que ver con el análisis propio que estamos en este momento inmersos, ¿no? Me parece que vinculada a la pregunta anterior, que tú hablabas acerca de la actuación que tuvieron colectivos, que tuvieron activistas, hubo mucha concientización acerca de lo que implicaba el arbitraje internacional y la pregunta por el trabajo por horas. Me llama mucho la atención lo que enfatizas acerca de los grupos de vulnerabilidad y cómo puede afectar a estos grupos de vulnerabilidad. Tú citabas acaso a las mujeres embarazadas en el tema del trabajo por horas. Andrés, ¿cuál es tu perspectiva acerca de esta pregunta? Bueno, a mí me pareció también, al igual que Jairo, y coincido con él en que estas dos preguntas y las demás, que algunas de las 9 preguntas que planteó el presidente y en las que obtuvo un rotundo sí, para mí que algunas fueron de relleno. Las podía haber hecho mediante decreto, mediante la Asamblea Nacional, algunas de ellas. Pero las más relevantes para mí fueron las del trabajo por horas y el arbitraje internacional. Primeramente, respecto al tema del trabajo por horas, creo que debemos entender que, a ver, se habló mucho de la precarización y debemos entender que la precarización en sí es el periodo de un contrato del trabajo en el que no hay estabilidad, pero hay que aceptar que en sí hay contratos de trabajo que son por completo, enteramente precarios. Por ejemplo, ahí tenemos el contrato que es por plazo indefinido y que durante los primeros 30 días el mismo es celebrado por cláusula de prueba, porque es posible que sí, que con este contrato no se termine sin tener el mero derecho a una indemnización. También está el contrato eventual y en sí hay bastantes figuras que tienen en sí periodos inestables y un trabajo que si bien es cierto genera inestabilidad. Por otro lado, creo como otro punto fundamental en esta pregunta que, a ver, ¿qué es lo mejor que aquellas personas que requieren trabajar por horas y quienes quieren combinar el estudio
trabajo, con el trabajo o en diversos ámbitos. Por ejemplo, una madre de familia que trabaja o una ama de casa que está en su casa y por diferentes razones no puede a tal hora trabajar, pero se le facilita trabajar en otros horarios. Entonces, puede haber ahí una solución, ¿no? Y es lo más perfecto entre personas que necesitan en realidad trabajar por horas o las empresas mismo que a veces no tienen los recursos necesarios para avanzar en temas de empleo y requieren contratar por horas al personal. Entonces, por otro lado, si a eso le sumamos que el 70% de la población económicamente activa no tiene un trabajo estable, y esta figura, desde mi punto de vista, era una solución para brindarles la oportunidad de trabajar en distintas partes o en distintos ámbitos, de acuerdo a la disponibilidad que tenga el empleado y también la disponibilidad que tenga el empleador que le dé trabajo. Así que es una opción para las personas que necesitan trabajar por horas. También hay que tener en cuenta que, eh, a ver, si bien es cierto, el tema del desempleo ha sido una problemática latente en el país, hoy en día, pues, este, mm, más de 200, aproximadamente 18.300 personas no tienen un trabajo estable, según el INEC, y del trabajo adecuado se ha disminuido de un 34.7% a un 33.9%. Entonces es algo que nos debe preocupar. Así que yo creo que no debemos ser o satanizar más bien esta cuestión del trabajo por hora y no irnos a un extremo de decir que va a haber precarización, cuando en realidad en el fondo yo creo que más bien esto podía generar más empleo para los jóvenes, para las amas de casa, bueno, para quienes lo necesiten, incluso para quienes trabajan en empresas, pero obviamente hay que tener en cuenta que esto va de acuerdo al salario que reciba el trabajador. Por ejemplo, o yo estaba revisando y respecto al, bueno, el salario básico unificado que es de $460, lo dividen para las 160 horas que se acumulan en el mes, que da un total de 2,88 centavos. Por otro lado, ese valor es el que lo debemos sumar proporcionalmente al 13º, al 14º, las vacaciones y al aporte al IES, que es muy importante. Y el valor por hora prácticamente nos daría como resultado $3,80. Entonces, mucha gente lo veía como que iba a existir explotación laboral. No, yo no creo que, por eso digo, no hay que satanizarlo a esos, sino más bien creo que sería una posibilidad o una solución para dar un empleo adecuado a los jóvenes. Pero también, por otro lado, existía también desconfianza, ¿no? De que podía existir explotación laboral por parte de las empresas, pero no era así. Entonces, finalmente yo creo que esta era una medida importante para paliar el tema del desempleo. Y otra pregunta fundamental es lo del arbitraje internacional. Yo, desde mi punto de vista, creo que eso no era suficiente para atraer la inversión extranjera al país. Creo que el tema de lo que se disputa o las controversias legales o quienes pretenden llegar mediante la figura de la mediación con las empresas internacionales o el gobierno con las empresas internacionales para que vengan a invertir acá en el Ecuador, creo que eso no era suficiente. Habían otras medidas para hacerlo. Creo que ahí sí se debería analizar qué otras medidas pueden ser, pero realmente eso no, desde mi punto de vista, no era suficiente. Así que, solo para acotar, yo creo que algunas de las 9 preguntas sí fueron de relleno. El presidente tenía otras posibilidades de hacerlo mediante vía decreto, pero yo creo que específicamente en estas 2 preguntas sí falló la comunicación. Más bien yo creo que no hubo una buena comunicación o no se expresó una buena comunicación respecto a estas 2 preguntas para la gente, decirles que no se va a precarizar como tal, sino más bien que, por ejemplo, el trabajo por horas iba a ayudar al joven, iba a dar más empleo, pero por otro lado sí existía desconfianza.
y el tema del arbitraje internacional, que también es fundamental analizarlo. También falló la comunicación. Yo creo que el gobierno debería haber analizado de mejor manera todas esas cuestiones y sobre todo todas estas preguntas que a la final sirvieron como medidas disuasivas. Muy bien, esta ha sido la respuesta de Andrés Ríos respecto de cuáles fueron las preguntas más importantes en su consideración de la consulta popular y el referéndum. Y nuevamente nos ha traído a colación el tema del trabajo por horas. Cuéntenos, amigas y amigos, aquí en la caja de los comentarios de esa transmisión en vivo, ¿qué opinan acerca de la pregunta sobre el trabajo por horas? ¿Es una oportunidad para mejorar los niveles de empleo en el país o efectivamente es una situación de precarización como existió la narrativa dentro de muchos colectivos y activistas en este país? Martí, desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron las preguntas más importantes del país? ¿Qué opinas también respecto a lo que mencionaron Jairo y Andrés? El micrófono es tuyo. Gracias, Teito. Primero quisiera empezar con esa pregunta, ¿no? Instar también a las personas que nos escuchan, ¿la consulta realmente tenía relevancia? Y yo creo que sí. Aunque digamos que no tenía relevancia, que en realidad se podía tramitar por decretos, por la Asamblea Nacional, yo estoy de acuerdo. Creo que 60 millones es realmente extravagante en el contexto del país, pero no creo que haya sido poco relevante, sino que nos dice algo, ¿no? Es un mensaje político y es una decisión política clara. Entonces, creo que hay que tener claro que no es al azar, sino que corresponde a un programa político determinado, instaurado por grupos de poder, y yo he escuchado miles de análisis y jamás lo dicen así, entonces yo quiero decirlo tal y como es. Es un proyecto político implantado en el país por grupos de poder que efectivamente nos han presentado esta imagen del empresario bueno, del empresario que da trabajo, del empresario que puede manejar un país, y ya nos hemos dado cuenta hasta el cansancio que la indiferenciación de intereses que produce mezclar lo público y lo privado es gravísima. Porque efectivamente, si yo vengo del sector privado a manejar lo público, voy a buscar la destrucción de lo público, porque me interesa y porque tengo la firme creencia de que lo privado funciona mejor y que incluso no me importa el interés general. Yo no veo por el interés general, me pongo en los zapatos del empresario de los grupos de poder del país, sino que defiendo los intereses de clase. Y me refiero a los intereses de un grupo social determinado que está ahorita manejando el gobierno. Entonces, efectivamente, nos han vendido la idea de que a través de la consulta popular se pueden solucionar los problemas del país. Y no solo es del gobierno actual, sino que ya tenemos 22 constituciones y cada nuevo gobierno piensa que a través de las constituciones puede dejar su legado. Y me parece que también es un poco de este egocentrismo de dejar un legado político. Y creo que Noboa no quería ser la excepción, sino que también instrumentalizó el contexto y dijo, la consulta popular me beneficia, este es el legado que quiero dejar. Y aparte de esto no sería reduccionista solo analizarlo de esta forma, sino que también efectivamente incluía tintes de su programa político clarísimos, que es el trabajo por horas. El trabajo por horas no beneficia a los jóvenes, a las mujeres, ni a los grupos vulnerables, sino que efectivamente esta pregunta precisa sí era relevante porque correspondía al programa político del señor Noboa y de los grupos de poder de este país, que se enriquecen cada año en base al trabajo que genera efectivamente los trabajadores en el país y que concentran las ganancias y luego aparecen ganancias en paraísos extranjeros, y que es realmente algo que a mí me indigna un montón, porque ya en la Constitución de 1998 ya era legal el trabajo por horas. Y yo por eso aplaudo tanto al pueblo ecuatoriano que dijo no, porque el pueblo ecuatoriano recordó por qué le dijo no al trabajo por horas en la Constitución del 2008 y por qué le volvió a decir al trabajo por horas no en esta consulta popular. Porque primero, el trabajo por horas no beneficia a las mujeres porque, a ver, hay un contexto aquí
salarial entre hombres y mujeres, y que yo también voy a traer datos del INEC, que según la NEMDU, la tasa de hombres asalariados es superior en el 15.7% a diferencia de las mujeres. Es decir, hay una tendencia mayor a contratar hombres. ¿Por qué? Porque efectivamente las mujeres se les ha impuesto históricamente la carga de trabajos no remunerada y también incluso retomando la brecha salarial, por cada $476 que gana un hombre, las mujeres ganan $391. ¿Esto cómo se iba a traducir en el trabajo por horas? Efectivamente iba a haber una tendencia menor a contratar mujeres. Y otra de las cosas que quisiera decir es que el trabajo, porque ya se me hizo 4 minutos, el trabajo por horas no genera empleo. La ley no genera empleo, y ya lo he dicho en muchas entrevistas, sino que el empleo se genera a través de políticas económicas, de crecimiento económico, de productividad. Ecuador está bajísimo en índices de productividad y crecimiento económico. Incluso en un intento demagógico decían que iba a costar hasta $7 la hora. Eso es operativamente imposible hasta para las empresas. Entonces, que no nos vendan el cuento de que se iba a crear empleo cuando solo iba a cambiar la forma de contratar a las personas, que es algo completamente distinto. O ustedes también razonen, pensemos, si yo como empresario me conviene contratar 5 personas, les pago por horas, o efectivamente contrato a una persona y le pago por horas, que me sale más barato y que también a mí me genera mayores garantías en el proceso productivo. Entonces, yo no creo que beneficie a los jóvenes tampoco, porque yo no creo que los jóvenes nos merezcamos trabajos precarios, trabajos que no nos generan estabilidad, porque yo también creo que tenemos una aspiración de escalar socialmente. Queremos estudiar maestrías, queremos ser sujetos de crédito para estudiar maestrías, para irnos de viaje. Yo no creo que queramos ganar $3 la hora. Yo no creo que queramos renunciar a horas de vida, porque no solo son horas de trabajo como nos han vendido la idea, son horas de vida. Entonces yo creo que recordó el país por qué le dijo ¿por qué dijo no al trabajo por horas? Y efectivamente, otra de las cosas que siento que son importantes es la del arbitraje internacional y es la militarización, porque la militarización es un paso, es una antesala a gobiernos totalitarios, a gobiernos de corte fascista, a gobiernos dictatoriales, porque no hay fiscalización civil, no hay ningún control y efectivamente los militares van a tener un poder clarísimo, no solo en el manejo de la fuerza, sino en el manejo político del país. Y cierro con esto, perdón que ya me haya extendido, pero algo interesante de esto es que la Constitución prohíbe las preguntas que generan regresión de derechos en la consulta popular. Entonces preguntémonos que también la consulta popular era una violación a la Constitución. Cuando se prohíbe que preguntemos en consulta popular regresión de derechos. El trabajo por horas es regresión de derechos. Y hay un montón de preguntas que también generan regresión de derechos. Entonces también preguntémonos cómo este programa político quiere eliminar los derechos adquiridos en la Constitución del 2008 porque efectivamente tiene una contradicción política con el gobierno que estuvo a la cabeza de la Constitución del 2008. Pero recordemos y superemos este paradigma correísmo-anticorreísmo. La Constitución del 2008 es un consenso social. Es el consenso social y también es nuestra carta, efectivamente, donde los ciudadanos firmamos y donde los ciudadanos tenemos nuestro respaldo. Ahí está nuestra voluntad general, no en la consulta de Novoa. Muy interesante lo que acotas, Martí, respecto de la pregunta relativa al trabajo por horas, y muchas gracias también a todas las personas que en este momento están conectados. Muchas gracias a todas esas personas. Por aquí también ya tenemos algunos comentarios. Saludamos en este momento también al profesor Henry Alan, que está viendo esta transmisión en vivo. Muchas gracias a todo el profesorado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que en cada edición de Política con Café y Pan está aquí con nosotras y nosotros. Y nuevamente, queridas amigas y amigos, coméntenos en el chat cuál es su perspectiva acerca de lo que estamos hablando en este momento, que son las preguntas más importantes de la consulta popular y el referéndum. ¿Realmente el trabajo por horas podía aplacar la condición económica adversa que estamos experimentando como país? ¿El trabajo por horas puede realmente mejorar la situación socioeconómica de la población? ¿O
constituye de plano una regresión de derechos y de precarización laboral. Todo esto y más, por favor, aquí en la caja de los comentarios. Y a propósito, mañana, si no alcanzaron a ver esta transmisión en vivo, la podrán disfrutar en YouTube, que también tenemos un canal allí. Así que ya lo saben, amigas y amigos, sea el día que lo vean, sea la hora que lo vean, coméntenos cuál es su perspectiva y hagamos política con café y pan. Meja, ¿a ti qué te parece todo lo que vamos discutiendo en esta noche? Creo que ya tenemos nuestro tema para la siguiente edición, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, Teito, realmente está como acalorado el debate respecto al trabajo por horas, ¿no? Creo que es como igual, eso también se reflejó bastante dentro de lo que es la población ecuatoriana, ¿no? El tema del trabajo por horas ciertamente es bastante interesante de discutir como lo hemos visto en este momento. De igual manera, cabe destacar que a pesar de todo, a pesar de opiniones y opiniones, pues creo que todos estamos en un mismo sentir de que las preguntas más importantes de esta consulta popular radican en la pregunta D y en la pregunta E, trabajo por horas y arbitraje internacional, ¿no? Bueno, muy interesantes también las perspectivas que nos han compartido cada uno de los chicos aquí presentes. Ciertamente enriquecedor el debate. Eso es lo importante, la diversidad de opiniones y diversidad de posturas. Eso, dicho esto, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Para esta pregunta, me gustaría retornar un poquito a un tema que como que se topó en la primera pregunta, que es la cuestión pues de la voluntad popular, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente se refleja la voluntad popular en una pregunta, en una consulta popular o no? Entonces, bueno, eso es lo que les quiero preguntar, mis queridos chicos. ¿Creen que el resultado de la consulta popular y referéndum refleja una verdadera voluntad popular o hubo influencias externas en la votación? ¿Hubieron factores externos que quizá influyeron en que la población diga todo sí, todo no, algunas sí, algunas no? ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Qué nos pueden decir al respecto? En esta ocasión, mi querido Andrés, tú empiezas, tienes la palabra. Perfecto, sí, yo creo que el tema de la consulta popular y referendo, la gente se reflejó, ¿no? La votación, rotundo sí en las 9 preguntas y en las 2 preguntas de mayor relevancia, ya lo conversamos anteriormente, lo que es el trabajo por horas y el arbitraje internacional, no. Entonces, yo creo que más allá de eso, a la gente sí fue un voto reflexivo, tal como lo mencionó Martín, sí reflexionó la gente, pero yo creo que si nos vamos más allá de eso, para mí a la gente sí le faltó leer mucho lo que es los anexos. Había mucha gente que solo, eh, y es un voto sentimental, si soy partidario, si soy aliado al presidente Daniel Noboa o independientemente de eso, dieron un voto, dieron un sí rotundo, pero no analizaron profundamente de qué trata cada una de las preguntas. Y hubo mucha gente que vio eso. El ausentismo también, que es un tema importante a tratar, que mucha gente se ausentó, mucha gente estaba indecisa y no sabía a qué mismo darle, si al sí o al no, o tal vez sí lo analizaron, pero no estaban decididos en qué mismo, a lo mejor no estaban totalmente o completamente satisfechos con lo de las preguntas. Bueno, hay diferentes perspectivas, pero yo creo que sí, así como mucha gente reflexionó el voto, también hay mucha gente que en realidad no reflexionó ese voto, sino más bien pudo haber sido un voto, como digo, sentimental, si soy o no aliado o partidario, como digo, al presidente, y si no lo soy, o el tema del correísmo, el anticorreísmo antagónicamente a ese tema, independientemente de esos factores, yo creo que sí se debe analizar. Y mucha gente, como digo, no leyó los anexos. Si al menos se sentaran a leer o analizar bien las preguntas, o siquiera analizar sus palabras clave, la estructura de las preguntas, yo creo que el voto sí sería diferente. Entonces, este tema de la consulta sí tiene sus pros y sus contras, perdón. Así que yo, respecto a ello, creo que sí hay que, y nosotros como jóvenes que estamos inmiscuidos en política, sí invitar a que cuando hayan estos procesos electorales, la gente se debe concientizar. Pero eso es un tema muy complejo, eso es un proceso, pero ya hemos visto que aquí en el país mucha gente vota por sentimentalismo,
lo vimos, fue claro en el tema de Fernando Villavicencio, ¿no? La muerte de Fernando Villavicencio y la gente se sumó solo porque el candidato falleció, un voto sentimental, que porque el candidato falleció yo voy a votar por él, que pobrecito, bueno, sí. Entonces, son muchos los factores que a las masas sociales, estos factores las intervienen y dicen, no, o sea, si nos ponemos a pensar y a reflexionar qué es lo que realmente queremos para el país, qué es lo que cuál va a ser perdón, el futuro del país para nosotros los jóvenes, si esto nos conviene, si esto no nos conviene, si ahora con lo de la consulta, si esta pregunta es conveniente, ¿no? Entonces, yo creo que sí se juega mucho el voto sentimental y forma un rol importante en cada proceso eleccionario, no solo en este, sino en elecciones seccionales, en elecciones presidenciales, en todo se juega aquí en el país, sobre todo eh, nuestro país sí carece de cultura política. ¿Y qué me refiero? A que las personas no analizan, solo vemos lo de forma y no vemos lo de fondo. Entonces, sí nos hace mucha falta reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias, querido Andrés. Ciertamente hay cosas muy importantes que nos has mencionado en este momento, como por ejemplo la cuestión de la cultura política y del sentimentalismo como una influencia externa. Respecto al voto de los ecuatorianos. Creo que también algo importante que acabas de mencionar y que también ya nos mencionó Marty anteriormente es la cuestión de esta dicotomía que existe todavía, que está bastante presente en la cuestión del correísmo, anticorreísmo, estos discursos de odio, está como este poco espacio hasta cierto punto que existe para poder generar un debate más enriquecedor y poder como que tratar este tipo de cuestiones desde una perspectiva más crítica o a lo mejor quizá tener un entendimiento un poco más técnico de las preguntas o no, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, hay algo bastante curioso que ocurre dentro de nuestro país, incluso dentro de la juventud, como contemporáneos a nosotros, que es cuando, por ejemplo, tú quieres tratar de explicar a las personas alguna postura, por ejemplo, en el tema del arbitraje internacional. Entonces, tú quizá tratas de explicarle a una persona, mira, el arbitraje internacional es esto, no está correcto por esto, o sabes que quizá no es la mejor opción para nuestro país en estos momentos. Y pues las otras personas que quizá, como ya bien se ha mencionado, pues tal vez tienen cierta pues están metidos como dentro de esta dicotomía más llevados por el anticorreísmo, entonces te van a decir, no, es que no es que esta cuestión esté mal, bueno, esto no se ve en la cuestión del arbitraje internacional, porque ya vimos que obviamente ganó el no en esta pregunta, pero es como para ejemplificar, ¿no? Entonces las personas te dicen, no, es que de seguro tú eres correísta y por eso me estás diciendo esto y estás en contra del gobierno y no los dejan gobernar y no sé qué. Entonces son cuestiones que pues ciertamente tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Tal y como mencionaba Andrés, sí, a Ecuador le hace falta muchísima cultura política. Y eso se ha reflejado no solo en este proceso electoral, sino en procesos anteriores, sino en otro tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que me gustaría rescatar bastante de la intervención de nuestro querido Andrés en este momento. Y ahora me dirijo a ustedes, personas que nos están viendo en este momento. ¿Creen ustedes que el cambiar la estructura de las preguntas, que el haber brindado más información, quizá brindar un lenguaje más accesible al momento de la difusión de las preguntas de la consulta popular previo al proceso de votación, hubiera cambiado en algo los resultados? Coméntenlo en los comentarios qué opinan ustedes respecto a esto que también pues nos mencionaba nuestro querido Andrés. Bueno, dicho esto, pues creo que en este momento podríamos darle la palabra, perdón, me trabé, a nuestra querida Marty. Marty, a partir de este momento tienes la palabra. Gracias, Megan. Realmente yo quisiera iniciar con una pregunta igual. Creo que siempre es bueno hacer más preguntas que tener respuestas y certezas. Y es, ¿qué es el pueblo, no? Y qué es la voluntad popular. Y en ese sentido también, ¿qué viene siendo la democracia? Entonces, primero, como a veces se generaliza la palabra pueblo y parece que pueblo somos todos. Y en realidad, ahí sí me voy a poner un poco teórica y yo no creo que pueblo seamos todos. Yo no creo que Noboa sea pueblo. Yo no creo que los gobernantes que pertenecen a clases, a grupos de poder,
sean pueblo. Entonces hay que hacer una diferenciación. ¿Quiénes somos pueblo? Y yo creo que hay que retomar este análisis de que pueblo es una relación dinámica y de que pueblo, digamos, es una categoría muy abierta porque se ha vuelto bastante así como confusa, porque dicen, no, es que yo soy del pueblo, es que yo soy los ciudadanos de a pie, y es como que tú dices, no creo que seas mucho del pueblo, ¿cachas? Entonces es como interesante analizar esto, y yo creo que una característica del pueblo en todas las sociedades, como decía Gramsci, que tengo aquí en mi tacita, decía Gramsci que una de las características del pueblo es que ocupan un papel subalterno con respecto a los gobernantes, a los grupos de poder, a las personas y eso es algo que todos nos damos cuenta, ¿no? Quienes tienen poder económico, quienes tienen poder político, quienes tienen poder social también. Entonces, reúnen todos estos tipos de capitales que los podemos llamar y que lo podemos entender, y que hay personas que no. Y ahí también se resume el hecho de que muchas personas no tenemos acceso, muchas personas no tienen acceso a la información necesaria como para tomar decisiones de esta índole, ¿no es cierto? Entonces, hablamos aquí de unas condiciones de partida. No creo que es una responsabilidad de las personas, como no te informas porque, no sé, o sea, no quieres informarte, sino que en realidad creo que hay unas condiciones de partida en el sentido de que si tienes que trabajar 12 horas diarias en la calle para mantener a tu familia, no creo que te interese mucho leer sobre política o leer sobre las decisiones que tienes que tomar en el día domingo. Y no me malentiendan, no quiero decir que esto es algo secundario o que efectivamente no se debería tomar en cuenta, pero sí siento que hay que tomar en cuenta mucho las condiciones materiales y estas condiciones de partida para poder involucrarnos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo también traigo a colación a Rousseau, que decía que la democracia también puede llegar a ser una forma de tiranía, porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes, pero luego los gobernantes quizás pueden decirnos, ahora callen y obedezcan. Entonces, esta obediencia que se marca a partir de nuestra sesión de la representatividad, sí siento que es problemática. Entonces, yo no creo que en la consulta popular se haya demostrado una voluntad popular, sino que ya había un marco preestablecido de preguntas elegidas por grupos de poder que no son el pueblo, eh, y un marco que le beneficiaba a un programa político de estos grupos de poder. Entonces yo quiero hacerlo sencillo para que lo entendamos todos, todas y las personas que nos escuchan. Es decir, hay un marco que no le elegimos nosotros y que hay que entender que si yo hago una pregunta, esta pregunta también condiciona la respuesta, porque yo estoy poniendo prioridad a unos problemas, a unos asuntos, y por eso, como a mí me interesa preguntar sobre esos problemas y asuntos, lo vendo como que sí necesitará aprobación popular, pero en realidad es un marco que beneficia al gobierno de turno que efectivamente está ejerciendo su poder. Y otra de las cosas, y con esto termino para no extenderme, es que ahorita vivimos un ejercicio de poder mucho más sofisticado. Y es que yo me reía porque Noboa decía, ahora tenemos las herramientas para enfrentar la delincuencia. Y esto lo decía cuando ganaron el sí en las preguntas, en su perspectiva ganaron. Entonces, y previamente también había subido un video en el gimnasio diciendo como que más penas para delincuentes y cosas así como, entonces yo me pregunto hacia como ahora el ejercicio del poder es del algoritmo. O sea, ahora el ejercicio de poder es de este marketing a través de redes sociales, porque efectivamente, ¿por qué las redes sociales tienen tanto éxito en la sociedad? Y es porque son más rápidas, son más fáciles de entender, etcétera. Entonces, ¿cómo también analizar que los gobernantes, que jamás han estado conectados con las realidades nuestras y que tampoco están conectados con nuestras necesidades y por eso preguntan cosas que, bueno, no van a solucionar la crisis del Ecuador? No nos están preguntando sobre, no sé, cambios en la matriz de energía, por ejemplo. No nos están preguntando en cambios para los sectores estratégicos. Y son cosas tan importantes que yo pienso que deberían estar en el centro de la discusión, pero no, nos arman shows mediáticos, nos arman shows y nos marcan el camino sobre
el país en qué debería concentrarse. Y realmente yo no creo que eran prioridades y realmente tampoco creo que se haya expresado la voluntad popular. Yo creo que se expresó la voluntad del gobierno de turno, creo que se expresó la voluntad de los grupos de poder, expresaron sus principales prioridades, que eran el trabajo por horas, que eran el arbitraje internacional, porque incluso será una investigación de que Novoa tenía acciones, tenía, digamos, también empresas participantes en la minería, en empresas que explotaban. Entonces, yo creo que sí hay que prestarle mucha atención a cómo concebimos también la voluntad popular, porque ahí no se expresó la voluntad popular, esto hay que dejarlo muy claro, ahí se expresó la voluntad del gobierno de turno, ahí se expresó la voluntad de los empresarios, y nosotros solamente hicimos el ejercicio simbólico de ir a votar, pero algo que nos preguntaban, pero que finalmente lo van a hacer, como ya ha dicho Novoa. Nos han dado herramientas, pero vamos a hacer finalmente lo que nos plazca, porque tenemos el poder. Entonces también preguntarnos cómo es este ejercicio del poder y cómo en realidad nos están convenciendo que de que supuestamente tenemos la libertad para votar, supuestamente tenemos la libertad para elegir, pero no es así, señoras y señores. Tenemos la libertad en medida de que el gobierno nos permita. Tenemos la libertad en medida de que hagan un marco de preguntas en una consulta popular. No tenemos libertad. Y yo tampoco creo que estas formas de ejercicio de poder sutiles sean menores, sino que corresponden, repito, a este programa político de dominación total que supone este modelo hacendatario que representa Daniel Noboa. De verdad, mi querida Marty, muy interesante lo que nos mencionas. Ciertamente es una perspectiva que va más allá de lo que por lo general solemos plantearnos, ¿no? Porque tal y como lo mencionaba Marty, y creo que eso es algo que vale la pena reflexionar, hasta qué punto realmente tenemos una libertad o hasta qué punto realmente se están escuchando nuestras necesidades como, después de la aclaración de Martí, como pueblo ecuatoriano. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto realmente se nos está escuchando? ¿No? ¿Hasta qué punto no se están disfrazando nuestras necesidades, o mejor dicho, no se están disfrazando los intereses de un cierto sector, de un cierto grupo económico, a través de quizá atender una que otra cuestión que nos preocupa, que tal y como ya lo había mencionado Marta al inicio, es la cuestión de la inseguridad, es la cuestión del miedo. Y ahí creo que también es importante reflexionar acerca de cómo el miedo se convierte, o mejor dicho, el miedo es uno de los instrumentos de control político y de forma, y como una forma de gobernar también, que pues existe ya desde hace siglos, ¿no? Entonces eso es algo que también es importante ver, ¿no? Porque siempre se está tocando la temática de la inseguridad. Es algo que nos afecta, por supuesto que sí, pero ¿y por qué no se habla de otro tipo de temas? No se habla de otro tipo de problemáticas que también afectan a las y los ecuatorianos, como por ejemplo el tema de la educación. Todavía siguen existiendo recortes presupuestarios. ¿Por qué no se atiende el tema de la desnutrición infantil? ¿Por qué no se lo hace tan mediático como lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Daniel Noboa, la cuestión de la inseguridad? ¿No? Entonces también tenemos que empezar a ver entre las líneas de estas narrativas que se están empezando a difundir desde el gobierno. ¿No? O sea, tenemos que aquello que se nos está aquello que se nos está comunicando. Otra cosa que me gustó mucho que manifestaba Marty, y es cómo el gobierno de Daniel Noboa últimamente, o mejor dicho, el gobierno de Daniel Noboa desde un inicio, desde campaña incluso, está tomando las redes sociales como una forma o como un nuevo campo para ejercer la política, ¿no? Como algo que anteriormente, como también ya lo había mencionado Martín, no se había visto desde estas figuras políticas, no se lo había visto tan marcado como lo presenta Daniel Noboa, y también tengamos en cuenta que pues eso es parte de la narrativa o de la como de la figura, de la imagen que él trata de construir de amigo de la juventud, ¿no? De amigo de las juventudes, y pues bueno, creo que eso también es muy importante analizarlo, y por supuesto la cuestión de los intereses de un grupo económico determinado, ¿no? Ojito por ahí, queridas y queridos oyentes, politigámicos, politigámicas. Dicho esto, querido Jairo, tienes la palabra a partir de este momento. Cuéntanos. Bueno, coincido casi en mayoría con lo que decía Martina, y sí me parece interesante reflexionar el tema del ausentismo, que es algo que no debemos dejar pasar por alto, porque representa porcentajes muy altos, es más o menos alrededor del 25%,
Y eso me hace reflexionar el qué está pensando el ecuatoriano acerca del poder de su voto. Yo me acuerdo que hace un tiempo leía, ¿no? El por qué los estadounidenses votaban entre semana a su candidato a presidente de la República y es votado bajo la lógica, ¿no? De que en ese entonces la clase trabajadora no se pueda desplazar a sus recintos electorales por el tema de distancias. Y aquí en el Ecuador está pasando algo similar, ¿no? Que es el hecho de yo te voto en contra del trabajo por horas y luego sale Esteban Torres, autoridad del gobierno, a decirte que el trabajo por horas irá por la asamblea. Entonces, claro, no muchas personas consideran el ir a votar un gasto de dinero, un viaje o una pérdida de tiempo cuando ves que tu voto quizás no está sirviendo porque 10 empresarios te pueden meter por la asamblea lo que tú votaste en contra. Pero sí me parece como que también interesante reflexionar esto y sobre todo poder seguir incentivando. Yo soy muy partidario de que el voto debe seguir siendo obligatorio, de que los adolescentes desde los 16 años acudan a votar, de que las personas desde la tercera edad hasta que puedan acudan a votar, porque quizás es la única forma de poner un alto y que nunca podamos nosotros, últimamente el discurso del voto facultativo empieza a sonar, pero ojalá el Ecuador no ceda esto. Entonces sí me parece interesante cómo reflexiona el tema del ausentismo, de ahí también, ¿no? Ver lo que es democracia o sobre todo qué nos están dando a escoger. Yo recuerdo que en una clase, cuando estaba en la universidad de teorías de la comunicación, nuestra profesora reflexionaba sobre esto y decía, es como que a ti en una tarrina te hagan escoger como 5 piernas de pollo y tú eres vegetariano o tienes que escoger eso a pesar de que tú representas otra realidad distinta. Y es lo que decía Martina, ¿no? Nos hacen escoger quizás problemas que nosotros no entendemos o problemas que nosotros no son de ahora, pero nos toca ir, porque son preguntas que se plantean dentro de los grupos de poder. En especial, vemos, por ejemplo, cómo la consulta popular ya te incitaba a un voto, ¿no? Es como que te digan prácticamente, ¿estás de acuerdo que te suba un porcentaje de impuestos para darle de comer a niños en situación de calle? Más o menos las preguntas fueron planteadas de esta manera. La pregunta del trabajo por horas te decía, te recalcaba, ¿no? Te decía que tú vas a conservar tus derechos ya adquiridos y más la papeleta parecía como que una forma más de comunicación política que venía desde el Estado. Entonces, últimamente las elecciones más que voluntad popular es el juego de quién tiene mejores comunicadores, de quién juega mejor el marketing político y de quién usa mejor a los medios de comunicación para perfilar, para moldear el pensamiento de la gente. Y quizás el agradecimiento mucho a las redes sociales porque nos permite salir de este discurso hegemónico que sí, ¿no? En realidad crea otro discurso, que las élites están entrando a este discurso, pero al menos le da a la ciudadanía esta posibilidad de comparar, de medir los dos discursos, de saber qué piensan ellos, de saber qué piensa. Y las preguntas, por ejemplo, del trabajo por horas fue una respuesta a eso, ¿no? Todos los días teníamos a la ministra de Trabajo hablando sobre el trabajo por horas, los beneficios del trabajo por horas, y quizás más la consulta popular en redes sociales se enfocaba en este tema de seguridad, que era como que lo más obvio, ¿no? En un contexto en el que tú tienes miedo de salir a la calle, en el que de ley yo quiero lo que sea para que mis hijos, para que mis papás, madres salgan a la calle. Yo quiero que ahorita me den una solución inmediata. Entonces, siempre era, ¿no? Los videos de, ¿quieres delincuentes en las cárceles, que narcotraficantes vayan a las cárceles de otros países? Y ya no se enfocaban en el trabajo por horas más que estos discursos oficiales y las redes sociales hicieron este contrapeso en la comunicación. Entonces, sí, no, coincido con Martina en lo que hay que reflexionar mucho sobre la palabra pueblo, sobre las palabras voluntad popular y sobre qué en realidad son las consultas populares. Últimamente las consultas populares han sido una forma de termómetro, una herramienta más de la comunicación política para medir las fuerzas, para medir los porcentajes de aceptabilidad que tienen
un gobierno a otro. Ya pasó con Guillermo Lasso, ¿no? Que recuerdo decías que como tú no puedes ni ganar en la pregunta de la extradición, le decían los periodistas, ¿no? Y es una respuesta del pueblo que quería que se vaya y por eso Lasso ya no pudo, ya no se religió, ¿no? En base a esos resultados. Y eso pasó con esta consulta, ¿no? Que muchos partidos políticos se dan de ganadores, quizás todos. Es primera vez que el Ecuador, creo que todos los partidos políticos entraron en un festejo conjunto de que todos ganamos, pero en realidad considero que los partidos políticos perdieron porque se dan cuenta que sus narrativas ya no están funcionando fuera de quizás los discursos de las y los activistas jóvenes que entran con mucha potencia ya a la palestra política. Bueno, Jairo ha mencionado muchas cosas bastante interesantes. De hecho, estaba muy ocupada. Tengo ya 2 hojas llenas de apuntes. Todos los ponentes han manifestado cosas súper interesantes, bastante enriquecedoras. Y pues bueno, ahorita con la intervención de Jairo me gustaría rescatar algo súper importante y es la cuestión del ausentismo, ¿no? Tal como menciona Jairo, es bastante preocupante los altos porcentajes que han existido de ausentismo y precisamente responden a una buena, bueno, a esto que nos ha explicado correctamente, nos ha explicado muy bien Jairo, que es quizá yo como ecuatoriano ya no siento que mi voto valga, ya no siento que, o sea, porque claro, con lo que pasa con el trabajo por horas, ¿no? O sea, digamos que yo voté que no en el trabajo por horas, el ecuatoriano se manifiesta y dice, no, yo no quiero trabajo por horas. Y luego viene esta otra persona y te dice, no, es que el trabajo por horas se va a discutir en la asamblea. O sea, lo que tú me digas al fin y al cabo no me interesa, ¿no? Entonces, sí, eso sí es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque sea como sea, tengamos en cuenta que dentro de un régimen democrático como en el que estamos viviendo, por supuesto que el régimen democrático, o mejor dicho, la democracia tiene distintas formas y se adapta, por supuesto, a la realidad histórica, social, económica y con muchísimos otros factores que afectan de un país, ¿no? No es lo mismo una democracia en América Latina que una democracia en Europa. Pero ciertamente este tipo de herramientas, como por ejemplo la de la consulta popular, sí o ciertamente debería funcionar incluso hasta como un contrapeso a ciertos intereses que pues se manifiestan, como ya lo había mencionado también Marty, desde distintas clases, desde distintas élites, desde los gobernantes, ¿no? Entonces, debería quizá funcionar con la lógica de un contrapeso, al igual que otras herramientas, por supuesto, de la política, de la participación política de los ciudadanos, por ejemplo, las formas de participación política no convencionales. Pero bueno, entonces eso es algo que sí quisiera como que resaltar, ¿no? Y ahí me gustaría hacer una pregunta, más que nada al público, y es, ¿ustedes creen que si el voto aquí en el Ecuador no fuera obligatorio, ¿ustedes creen que un gran porcentaje de ecuatorianas y ecuatorianos acudirían a las urnas? O sea, si es que no te pongan, si así, como que piénsalo bien, si no te pones, si tú no tienes una multa, si no vas a votar, ¿tú irías a votar? ¿Tu familia iría a votar? ¿Tus amigos irían a votar? Realmente creo que es algo que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? De igual manera, esta cuestión que nos mencionaba nuestro querido Jairo sobre el escoger problemas que no entendemos, que son problemas que realmente son problemas de un grupo o son intereses que pues tienen los distintos grupos de poder de este país y pues que por supuesto corresponden a la narrativa hegemónica pues de las élites de este país, ¿no? Recordemos que sea como sea dentro de los medios, sí que pesa más, digámoslo así. Vamos a ser realistas. Pesa más la opinión de un empresario, de, qué sé yo, el gerente de la Cámara de Comercio de todo el país. Obviamente pesa más esa opinión a la opinión de, digamos, yo, un estudiante de ciencia política de 5º semestre, o a la opinión de un activista que se encuentra en las calles manifestándose. Lamentablemente la cuestión es así y los discursos y narrativas funcionan de esa manera, ¿no? Entonces, eso me gustaría destacar, pues, de la participación de Jairo en este último momento. Teito, ¿qué opinas tú al respecto de esta pregunta? ¿Qué opinas tú respecto de lo que se nos ha presentado en este momento? Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo sí iría a votar. De hecho, les comento una breve anécdota. La semana pasada iniciamos clase el día lunes y ya pues la votación era el día domingo y mi recinto electoral está en Loja.
así es, a 12 horas de viaje desde aquí de Quito. Yo no lo dudé, yo no lo dudé. Suspendieron clases pues el día miércoles y volé para Loja. Eso le decía a mi mamá antes de irme por primera vez allá a Quito en este periodo, que no importa si me bancaba 24 horas viajando, porque finalmente yo quería colocar mi voto. Ese era el reflejo de mi intención y de una forma de participación política, de enviar incluso hasta un mensaje. En un conversatorio que también tuvimos hace un par de semanas, que también fue programado por Politigamia, yo precisamente acotaba esto, que en medio de un contexto donde hay mucha gente que no puede manifestarse o incluso aunque se manifieste, como ocurrió hace pocos días en la Universidad Central, la semana pasada puntualmente, es reprimida y es reprimida salvajemente. Entonces, me parece que es en el voto una de las como últimos mecanismos que realmente podemos encontrar la forma de enviar mensajes hacia quienes nos gobiernan. Entonces, me parece que eso también es importante considerar como respuesta a la pregunta que nos ha traído aquí. Los resultados de la consulta popular, ¿qué nos quieren decir? Creo que hasta el momento podemos constatar que un montón de cosas. Bien, vamos a nuestra última pregunta. Y para esto vamos a hacer una dinámica. ¿Les parece? ¿Les parece, Marty, Jairo, Andrés? ¿Les parece hacer esta dinámica? A ver, si están de acuerdo, muestren así, el pulgar así. Eso, muy bien. Ok, la dinámica consiste en lo siguiente. Es como un desafío. Todo esto nace porque en una materia que estamos recibiendo en este semestre tenemos que exponer el resumen de una lectura de casi 50 hojas en 3 minutos. Así que en este hijo tenor vamos a hacer lo siguiente. La pregunta que yo les voy a formular deben responderla en 1 minuto. Así que es un desafío para centrar un poco las ideas. Así que les voy a dar la pregunta, voy a conversar un poquito y de ahí lanzamos. La pregunta es la siguiente. ¿Qué lecciones pueden extraerse de este proceso electoral para el futuro de la democracia en Ecuador? Así que ya lo saben. Así, piénsenlo. ¿Qué es lo que puedo decir en 1 minuto? ¿Qué es lo que la gente le puede quedar en 1 minuto en su cabeza? Y mientras ustedes le van pensando, le van craneando qué es lo que pueden decir en 1 minuto acerca de esta pregunta, ¿cómo ves que los resultados de la consulta popular, incluso esta experiencia electoral, incidirá en el futuro de la democracia ecuatoriana? Trata también de hacerlo de 1 minuto para no ser injustos con nuestros invitados. Dios mío, a ver, ¿qué lecciones pueden extraerse de este proceso electoral para el futuro de la democracia ecuatoriana? Pues bueno, tener en cuenta y tratar de leer entre líneas qué es lo que realmente se nos quiere decir a través de las preguntas de una consulta popular. Tratar también de salir de este dicotomismo, correísmo-anticorreísmo, como ya lo había mencionado, que en mi opinión ya está quedando un poco caduco y creo que ya no responde realmente o no, es como un obstáculo que no nos está permitiendo como que ver más allá posibles soluciones para poder rescatar a nuestro país y la situación tan crítica en la que nos encontramos. Creo que esa es una de las lecciones que podríamos tratar de aprender de este proceso de consulta popular y referéndum llevado en 2024. Muy bien, lo hiciste justo a tiempo, así justito, y muchas gracias por hacer ese ejercicio. Es un ejercicio mental muy interesante. Le veo a Andrés bastante entusiasta, incluso está sonriendo, así que vamos, Andrés, tu idea en 1 minuto. Bueno, respecto a la consulta popular, concretamente rescato que esto nos trae mucho a colación la reflexión, el análisis que debemos hacer cada uno de los ciudadanos ecuatorianos sobre estos procesos electorales, que no simplemente no votemos sentimentalmente o idealizados a una línea o un partido político, sino haciendo una perspectiva sobre el futuro que va a tener nuestro país. Si queremos un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen atrás nuestro, porque el voto cuenta. Si bien es cierto, lo comentaban que el voto, porque es obligatorio aquí en Ecuador, pero
Si bien es cierto, si no fuera obligatorio, yo creo que mucha gente no iría, pero yo creo que por civismo, por patriotismo y si amamos realmente a nuestro país, debemos acudir a votar, pero hacer un voto consciente, analizando, reflexionando desde diferentes aristas qué es lo que deseamos, qué es lo que anhelamos para nuestro país, un mejor futuro y sobre todo yo sí quiero invitar a que y que fomentemos la lectura, que leamos y que interpretemos bien qué es lo que un gobierno nos muestra desinteresadamente. Yo creo que los dos puntos de vista importantes son la reflexión y el análisis y que nos sirva de lección no solo para esta vez, sino para siguientes procesos electorales. Gracias. Muy bien, gracias Andrés, que chuta, estabas así ya con el tiempo justitititito. Muy bien, gracias por tu reflexión, Andrés. Marty, tu respuesta en un minuto. Ya, yo voy a decir 5 cosas. La primera, la seguridad no es más militares en la calle ni tampoco más penas para los delincuentes, sino atacar las causas estructurales. Que no nos manipulen, no nos dejemos manipular con discursos de miedo. Defendamos siempre nuestra dignidad, nuestra soberanía y apostemos a la construcción de una nueva democracia. Creo que algo pasó con Marty, le estaba haciendo muy bien y justo hubo una desconexión. Bueno, creo que este tipo de cosas suelen suceder, así que bueno, aquí igual le tenemos cronometrado el tiempo a Marty y mientras ella recobra la conexión a internet, Jairo, tu respuesta en un minuto. Ya, para mí el mensaje que te manda la consulta es que el Ecuador, los ecuatorianos tienen miedo de lo que se ha convertido su país, pero tienen mucha dignidad para defender sus derechos. Es como una reflexión que la ciudadanía pide que la política deje y que la ciudadanía pide y que los partidos políticos deben entender que la política no debe circular todo alrededor de la imagen de Rafael Correa, que el Ecuador debe olvidarse de todo eso. Y la tercera, como reflexión, que nosotros como jóvenes que estudiamos a la política es nuestro deber el poder entender que eso es un privilegio, el poder tener acceso a redes sociales, el poder tener acceso a la academia y que es nuestro deber poder transmitir todo ese tipo de conocimientos a la gente que no tiene. Así también creamos democracia, creamos política, porque esta política habita en todos y todas. Muy bien, Jairo, muchísimas gracias. Y justo ya me apareció Marty en pantalla, así que vamos a añadirle, démonos solo un ratito. Ya me parece que está justo ahora, ya está en pantalla. Marty, ¿nos escuchas? Ya volví, sí, se me cortó, no sé qué pasó. Perdón. Dale, nuevamente tu mensaje en un No minuto. se me escuchó nada. Preguntas. Sí, la primera parte sí, acerca de que más militares en las calles no significa seguridad, pero adelante, vuelves a decir a tus ideas. Ya, también es un reto para mí porque yo me suelo extender, vamos ahí en un minuto, ya. Repito, la seguridad no es más militares en las calles y tampoco aumentar las penas a los criminales, sino atacar a las cuestiones estructurales del delito y la inseguridad, que no nos manipulen con discursos de miedo y odio, porque ese es un arma del poder. También yo siempre recalco que de este proceso también me llevo esperanza porque defendimos nuestra soberanía y siento que esa es una de las cosas más importantes y más lindas que me llevo de esto, que tenemos dignidad y que el pueblo no se ha dejado manipular por completo. Y yo dejo un mensaje final que es también construyamos nuevas formas de democracia. Demos de la vuelta. Yo no creo que el nuevo Ecuador se construya con la vieja clase política, sino que nosotros como pueblo, nosotros como jóvenes, sí tenemos esa responsabilidad histórica para transformar nuestro país y lo podemos hacer. Muy bien, muchísimas gracias, Marty. Ya ves, lo hiciste muy bien, transmitiste las ideas en el tiempo correspondiente. Felicidades, Andrés, felicidades, Jairo, felicidades, Marty, porque pasaron muy bien el reto, este desafío de poder decir nuestras ideas en un minuto. Lo hicieron muy bien. Antes de concluir,
con la transmisión en vivo, vamos a leer algunos comentarios que aquí tenemos desde el inicio de la transmisión. Nos dice Deyanira Cueva, qué emoción volverlos a ver en una nueva temporada de Política con Café y Pan. Muchas gracias, Deyita, por estar siempre aquí conectada. Es nuestra fan número 1. A Janet García Pozo también nos dice felicitaciones. Michelle Novilla también nos envía su mensaje. Muchas gracias, Mishu, por estar aquí. Janet García, Silvanio Resta también nos envía su mensaje. Muchas gracias. Henry Alan, que es el profe que les había comentado, nos dice, ¿cuál es la evidencia que sostiene la idea de que el empleo por horas genera mayor empleo? ¿En qué estudios se basa esta afirmación? ¿Cuáles son los datos para sostener esa idea? ¿Cuál es la evidencia para afirmar que el trabajo por horas no implica precarización? ¿Dónde está el estudio? Los datos del Observatorio del Empleo de la UCE contradicen la idea de que el empleo por horas no implica precarización. No basta con decir yo creo, esto no es científico. En la actualidad, el promedio del salario de las personas que trabajan por horas es de $2.8 y que el salario por hora para las mujeres es un 30% menor que el de los hombres. Datos del Observatorio del Trabajo de la UCE. Muchas gracias a Henry por este comentario y por siempre atisbar este debate que es muy importante. De igual manera, muchas gracias a Dayana Pacha que nos dice, personalmente creo que las preguntas C y D eran demasiado técnicas como para que la ciudadanía pueda ejercer el voto adecuado, ya que se necesitaba buscar información extra para comprender en qué consisten y cuál sería su impacto en el país. Esta realidad lleva a pensar, ¿qué tipo de voto ejercieron las personas que no se informan antes de sufragar? Ciertos analistas mencionaban que las personas votan por el presidente, no por las preguntas. Gracias, Dayana, por tu comentario. Yanira Cueva nuevamente nos dice, es muy probable que el hacer una promoción de las preguntas en donde se expusiera la extensión y la influencia de cada pregunta con un lenguaje accesible a todos sí hubiese afectado el voto de la ciudadanía. Y finalmente nos dice, saliendo del debate, yo quiero la taza de Marty, la taza de Gramsci, y nos dice también verdadero compromiso ciudadano, papá. Muchas gracias a todas las personas que comentaron y a las personas que van a comentar en nuestra transmisión también en YouTube y por supuesto en todo el material que se genera a partir de este conversatorio. Meg, tu mensaje final de esta edición inaugural de la segunda temporada de Política con Café y Pan. Mensaje final. En primer lugar, queridos chicos, de verdad, Jairo, Andrés, Marty, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta sesión inaugural. Realmente es muy valioso poder escuchar sus opiniones, poder escuchar sus criterios, poder escuchar diferentes perspectivas, ¿no? Más allá de quizá lo que se decía, quizá lo que hemos escuchado, hemos leído en redes sociales, quizá este tipo de comentarios que muchas veces las discusiones que se encuentran en redes sociales incluso no son tan agradables de leer porque están permeadas por el odio. Pero bueno, aquí estamos tratando de informar, tratando de romper con esta apatía política, con este disgusto que se tiene hacia los temas de la política, ¿no? De verdad, muchísimas gracias. Yo creo que es muy valioso haberlos tenido aquí. De verdad, no me puedo imaginar una mejor sesión inaugural que la que tuvimos el día de hoy. De verdad, muchísimas gracias. Les abrazo fuertemente. Y pues, con respecto a las personas que nos han visto, también muchas gracias por su compromiso, gracias por estas ganas que tienen de informarse, estas ganas que tienen de aprender, por también estas ganas de como que de generar otro debate, de tal perspectivas, mediante distintas corrientes, mediante distintas opiniones, mediante distintas lecturas, ¿no? De lo que ocurre en nuestro país. Gracias, en serio, muchísimas gracias por ayudarnos a politizar la política. Recuerden que este canal lo hacen ustedes, ¿no? Este canal es de ustedes, el contenido es de ustedes y nuevamente recordarles, si es que desean acceder a algún tipo de contenido, quizás se perdieron algún Política con Café y Pan de la primera temporada, todo lo encuentran en YouTube. O si no, también en nuestro Instagram pueden revisar los reels, ahí están subidos todos los en vivos que hemos tenido en la anterior temporada y por supuesto también en esta plataforma y en YouTube serán subidos los reels, principalmente que llevamos a cabo, los en vivo que llevamos a cabo en esta nueva temporada de Política con Café y Pan. Muchísimas gracias a todos, todas, todes y pues también gracias a nuestros queridos panelistas, de verdad les abrazo un montón, les admiro mucho.
Efectivamente, Meg, muchas gracias Jairo, muchas gracias Andrés, muchas gracias Marti, muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Esto fue el conversatorio de resultados de la consulta popular. ¿Qué nos quieren decir? Muchas gracias y nos veremos próximamente. Así que ahora sí que vamos a terminar la transmisión y les cuento aquí un cacho que a veces suele quedarse un poquito, así que cualquier cosa que suceda extraña, pues nos esperamos mejor un ratito.